alto llano, más de una noche lunar, con la luna de la mano han visto al loco pasar. Con la luna de la mano han visto al loco pasar. El loco Juan Carabina sueña por la madrugada que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada, que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada. El loco Juan Carabina pasa las noches llorando. Si la luna no ilumina las noches de San Fernando, si la luna no ilumina las noches de San Fernando, si la luna no ilumina las noches de San Fernando. Bueno, y para terminar, algo sobre el DIE y el Sinvestav. Las relaciones entre el DIE y el Sinvestav, hasta donde yo entiendo, pues son un poco lejanas, para mucho que nos pese, y con cada cambio de sede nos vamos más lejos. Pero son relaciones de amor. Aunque nos veamos una vez al año, aunque nos veamos para carnaval, como en la siguiente canción, que es una baguala, un canto agreste del noroeste argentino, se llama La Bagualera de Albaca, de Ariel Petrocelli. Y bueno, nomás hay que recordar que para los pueblos andinos la albahaca es algo así como un afrodisíaco. Nomás quiero tener espacio.
Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta larga jornada. A continuación voy a presentar la última mesa que tenemos preparada, es sobre aportes del DIE a la política educativa nacional, y con nosotros se encuentran tres colegas. Primero presento a Irma Fuenlabrada. Ella ingresó al DIE en 1975 y a partir de 1985 es profesora titular en el DIE. Además fue jefa del departamento de 1994 a 1999. Es maestra en ciencias con especialidad en matemática educativa. Sus líneas de investigación son didáctica de las matemáticas en la educación básica y preuniversitaria y conocimiento matemático de grupos indígenas y de adultos analfabetas o de baja escolaridad. También tenemos con nosotros a Alberto Arnaut. Él es maestro en ciencia política y profesor del Colegio de México. Sus líneas de investigación son políticas y planeación educativa, y en particular se ha especializado en el nivel de educación básica, así como en el tema de los maestros. Finalmente tenemos a Elisa Bonilla. Ella es maestra en educación por la Universidad de Cambridge, es directora de la Fundación SM México, directora de contenidos y servicios educativos de Ediciones SM y fue directora general de materiales educativos de la SEP de 1993 al 2007. Y Jimmy nos va a hacer favor de coordinar la mesa. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Les agradezco a Elisa y a Alberto su presencia y su compañía aquí para comentar esta presentación, que es la tercera mesa, aportaciones del DIE a la política educativa nacional. Ciertamente en esta mesa a lo que nos vamos a centrar es realmente a presentar los proyectos y programas educativos de alcance nacional que hemos desarrollado en el departamento y aquellas contribuciones a la crítica de la política educativa que hemos hecho. Ciertamente hablar de la historia de los proyectos y programas educativos de alcance nacional que el DIE ha desarrollado. Desde esta perspectiva solamente vamos a tratar aquellos en donde el departamento está relacionado de manera muy directa con el sector educativo, porque ha mediado para la realización de ese proyecto un convenio con alguna institución. Pero hablar de esta contribución del DIE al sector educativo nos lleva, como se ha visto ya en las otras mesas, pues a los libros de texto gratuito de ciencias naturales que le dan origen al departamento y que realmente son un proyecto que impacta al sector educativo de manera con un alcance nacional. Les decía yo que estos programas y proyectos que vamos ahorita a tratar realmente tienen que ver única y exclusivamente con aquellos que hemos realizado bajo un convenio que hemos establecido con el sector educativo, con alguna agencia educativa o dependencias de la educación pública y el CIMBESTAB, y desde luego donde el DIE es responsable de la realización de estos proyectos. Pero antes de nada, o como primer cosa que quisiera yo resaltar, es lo que ha significado para el departamento la realización de estos proyectos y de estos programas. Yo creo que ha venido a fortalecer la vida académica del DIE de una manera muy, muy importante, dado que la mayoría de los proyectos y programas que tenemos en este sentido han implicado la participación de más de un investigador del DIE. Y para llevar a cabo los proyectos, que son realmente bastante amplios y complejos, desde luego que hemos invitado a colegas de otras instituciones a participar con nosotros, pero también convocamos sistemáticamente a nuestros egresados, que ya para ese momento son colegas, pero no dejan de ser los egresados del DIE, y por eso los tengo de alguna manera particularizados. Para nosotros, esta participación nos ha dado la oportunidad de tener espacios verdaderamente privilegiados de intercambio de ideas y de saberes.
porque pues siempre la dinámica de la vida académica, y más últimamente, nos lleva con demasiada prisa. Y cuando nosotros realizamos este tipo de proyectos, como todos los involucrados, tenemos que poner en juego por lo que sabemos, nuestra experiencia, nuestro conocimiento en la resolución de un problema en particular, nos permite discusiones amplias, miradas distintas sobre esa problemática. Y también uno de los grandes beneficios de la participación en este tipo de proyectos y programas es que nos ha permitido acercarnos a tener una mirada diferente a la realidad educativa nacional, que no necesariamente está presente cuando realizamos nuestro trabajo de investigación, que es sustantivo por nuestra adscripción al CIMBESTAB. Y la otra cosa que sucede es que una vez terminado el proyecto o el programa, surgen nuevas preguntas para la investigación. Así que realmente para nosotros la participación en este tipo de proyectos ha fortalecido de una manera muy, muy importante la vida académica del DIE. Entre las líneas de generación que ya se mencionaban anteriormente, en las que últimamente nos hemos clasificado, tenemos 6: aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita, didácticas especializadas, los estudios socioculturales sobre la escuela, aula y comunidad, historia de la educación y el conocimiento, políticas e instituciones de educación, ciencia y tecnología, jóvenes, educación, trabajo y salud. Y desde estas líneas hemos participado e impactado de alguna manera al sector educativo nacional. Las aportaciones del DIE se pueden clasificar en 4 rubros: los proyectos que hemos desarrollado, los proyectos de investigación, los que llamamos proyectos de desarrollo, la difusión de conocimiento y lo que se llama política educativa, que ciertamente todo impacta a la política educativa, pero en este rubro, lo que voy a comentar más adelante, son nuestra participación en comités y también nuestra participación en las consultas nacionales que se han realizado. Bueno, en cuanto a la investigación, prácticamente todos los proyectos tienen que ver con investigación evaluativa, los proyectos de este tipo. Es una investigación evaluativa sobre el funcionamiento o impacto de programas y de proyectos de alcance nacional e internacional. Entre estos podríamos como clasificarlos grosso modo, porque son muchos y ni siquiera voy a dar cuenta de todos, porque sería imposible, además bastante tedioso. Tenemos unos que son de evaluación de programas de estudio y programas institucionales, como la evaluación del programa especializado en formación docente para el sector tecnológico, que ya lo mencionaba Tere Bracho, donde tuvo oportunidad de relacionarse con María Di Barrola y con Eduardo Valls. La evaluación cualitativa del impacto del programa para abatir el rezago educativo, llamado PARE, que lo realizó Justa Espeleta con Eduardo Valls. También están bajo este rubro la actualización vista por los docentes, los casos de español e historia, que hiciera Rosanilla Buenfil, la evaluación de la licenciatura en educación secundaria, especialidades de español, inglés y matemáticas, donde participan algunos colegas del DIE, la evaluación general de la licenciatura en educación secundaria, pero también la evaluación externa de una construcción que hicieran de una propuesta educativa multigrado 2005 por parte de la Secretaría, y nos pidieron una evaluación externa de esa construcción. La evaluación del programa de mejoramiento a instituciones de escuelas normales. Y bajo el rubro de la inserción de ciertos trabajos de investigación que tienen que ver con la inserción de algunos componentes específicos para la formación, ya sea de docentes o de alumnos, tenemos proyectos como el papel de la cooperativa escolar de producción en la formación práctica de técnicos agropecuarios de nivel medio superior, o bien el análisis de perfiles curriculares y la inserción de programas de educación ambiental.
Y ciertamente hay mucho sobre desempeño docente, solo voy a mencionar algunos. La evaluación académica del desempeño profesional de los egresados de un programa especializado en formación docente para el sistema tecnológico, o la evaluación de desempeño y desarrollo del docente que se hiciera para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, particularmente para los instructores comunitarios, conocimiento del maestro para la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria, insumos para el desarrollo de un perfil. Y tenemos también investigaciones que donde se buscan componentes para el diseño de modelos educativos nuevos, como lo son las conceptualizaciones matemáticas de los adultos no alfabetizados, las prácticas escolares y docentes en la escuela multigrado de la educación primaria, lineamientos para un nuevo modelo, el replanteamiento del programa de educación preescolar comunitario, porque tenía ya cuatro proyectos de preescolar comunitario y que necesitaba ver cuál iba a ser el programa realmente de la educación comunitaria a nivel de preescolar. Y en la investigación hay impacto, lo que se evalúa es el impacto de proyectos y programas institucionales. Entre esos está la enseñanza de la matemática en la escuela primaria, en los procesos de apropiación de la propuesta curricular del 93, que viene articulado con otros que voy a mencionar más adelante, en donde toda la participación, toda la injerencia de un proceso de capacitación diseñado aquí en el DIE, y se evalúa el efecto de ese programa. Evaluación del estado de las encuestas, que ha permitido conocer los hábitos de lectura a nivel nacional e internacional. Evaluaciones del impacto del programa de educación preescolar 2004 en el campo formativo de lenguaje y comunicación, en cuanto a las concepciones de la práctica y de las educadoras en este campo, que tiene su paralelo exactamente igual, pero sobre el desarrollo de las prácticas en el campo del pensamiento matemático. Finalmente, en este rubro de los proyectos que han tenido que ver con la investigación, voy a mencionar que ha tenido, estuvo financiado por la Fundación Ford, pero tiene que ver, son 3 estudios que realizan Sylvie Didou y Eduardo Remedi, pero estos estudios sobre la inserción de los grupos indígenas al nivel superior, cómo ingresan, cómo pueden permanecer y qué seguimiento se les debe de dar. Estos 3 trabajos fueron discutidos y tienen que ver con la política educativa, fueron debatidos por especialistas entre el 2009 y el 2010 en un ciclo de conferencias organizado por el Senado de la República. En cuanto a los proyectos de desarrollo, realmente aquí se trata de trabajo de investigación aplicada, porque fundamentalmente lo que tratamos de ver es qué de los resultados de la investigación pueden ser pasados al sistema educativo y de qué manera pueden ser comunicados. En estos básicamente encontramos la elaboración de modelos pedagógicos, propuestas de desarrollo curricular y los libros de texto gratuito. Estos proyectos de desarrollo, pues están los libros de texto de ciencias naturales, que los menciono porque aparecen el de tercero, cuarto y sexto todavía en el periodo 73-76, donde ya el DIE existía. El manual del instructor comunitario, niveles 1, 2 y 3, que fue una de las experiencias que ha tenido más larga historia por las distintas maneras como hemos participado con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que en este momento este proyecto lo que trataba realmente era de dar un modelo pedagógico que le permitiera a los instructores comunitarios a trabajar en una escuela unidocente con los 56 libros que había producido la reforma de los años 70. Luego vino pues un proyecto de controvertidos recuerdos, la primaria intensiva para jóvenes de 11 a 14 en zonas urbanas, y un programa especializado en formación docente del sector tecnológico que está correlacionado con el nivel medio superior agropecuario,
Y este proyecto, que es retomar la experiencia de cursos comunitarios que hiciéramos en los años 70, y se denomina Dialogar y Descubrir, viene a ser una redefinición del modelo pedagógico que ya habíamos hecho, pero que para el momento, 10 años después de haber hecho el primero, cuando el CONAFE nos vuelve a pedir que, y de hecho la solicitud era una actualización de ese modelo con base en las referencias que teníamos de los libros de texto, resulta que ya habían mediado 10 años de investigación entre uno y otro y ya no estábamos de acuerdo con las posturas metodológicas y didácticas que subyacían en la propuesta de los años 70. Entonces esta fue toda una redefinición del modelo que puso en el sistema los nuevos resultados acerca de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y para nosotros, sobre las 4 disciplinas que estaban en las cuales estaba organizado la currícula de entonces. Pero para nosotros fue un trabajo muy importante porque nos permitió primero ir anticipando un cambio de currícula, porque esto sucede en los finales de los años 80, y el cambio en el sistema educativo viene en los años 90, pero también nos permite poner en juego y estudiar esto que les decía yo, en qué situaciones, bajo qué condiciones es posible poner los resultados de la investigación al servicio de un sector educativo. Y que nos da también elementos para entrar a la discusión nacional acerca de la reforma de la década de los 90, la del 93 particularmente. Desde luego nos instala en la reforma del 93 con el diseño de libros de texto gratuito, el libro de matemáticas de primer grado, que fue ganador del concurso nacional para elaborar libros de texto gratuito, y después los 3 que siguieron, el de segundo grado, el de quinto y el de sexto, fueron por solicitud directa de la Acción General de Materiales y Métodos Educativos, el ACEP. También en este rubro de libros de texto gratuito tenemos libros de español, el libro de quinto, que también fue ganador del concurso, y el libro de sexto grado. Y luego viene la elaboración de un taller de capacitación que viene a complementar los libros de texto de matemáticas, en donde estos materiales, si bien su primer objetivo era acompañar el proceso de capacitación de la nueva propuesta para los maestros en ejercicio, después se constituyen como un referente para cambiar la currícula de las escuelas normales, de la Escuela Normal Nacional, y los materiales como tales se instalan como materiales de consulta. También en las últimas épocas hemos participado en el bachillerato intercultural. Realmente este bachillerato fue construido bajo la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP. Realmente nuestra participación ahí fue porque los jóvenes indígenas que ingresan al bachillerato venían con una gran cantidad de deficiencias del sistema básico, y las discusiones estuvieron sobre qué habría que darles en el primer curso de matemáticas para que hubiese un repaso, digamos, de lo que tendrían que haber aprendido en la educación básica, pero sobre todo que establecieran una relación diferente con el conocimiento matemático que les permitiera involucrarse con los conocimientos matemáticos propios del bachillerato. También hubo una participación nuestra en una elaboración de la encuesta nacional de las prácticas de lectura. Posteriormente, algunos colegas participaron en una propuesta que tiene que ver con unos materiales que se solicitaron para atender a los niños de las escuelas que han tenido un bajo rendimiento, que han salido mal calificadas y que han salido mal calificadas en español y matemáticas, pero es un material que se utiliza para los tiempos en los cuales los profesores están en la reunión de consejo técnico el último viernes de cada mes.
En esto, bueno, es esto, son materias de ese tipo. Luego tenemos 2 cursos que los menciono porque son modelos de capacitación que están funcionando actualmente y fueron solicitados por la Secretaría, por Servicios Educativos del Estado de Nayarit. Uno de ellos es cómo desarrollar el pensamiento matemático en el preescolar. Se trata de un servicio educativo y consistió en realmente formar a un grupo de supervisores, directores, ATPs y educadoras en la realización del campo de pensamiento matemático del preescolar. Pero este modelo se sigue asesorando y se sigue acompañando a aquellos que fueron formados inicialmente y que lo están replicando con pequeños grupos de educadoras, y actualmente está generalizado con algunas variantes en el Estado de México en 4 regiones: Zumpango, Tlalnepantla, Toluca y Ecatepec; en San Luis Potosí, y en Guanajuato en 5 regiones: Salamanca, Moroleón, Valle de Santiago, Acámbaro y Jerícuaro. Y también está otro curso que también fue de formación para un grupo que va a soportar la formación en matemáticas de la escuela primaria, que también fue solicitado por Servicios Educativos del Estado de Nayarit. En los últimos tiempos y con la incorporación de las nuevas tecnologías, también hemos tenido una participación importante en la renovación de los materiales de la telesecundaria. Realmente este es un proyecto conjunto entre Matemática Educativa y el DIE, en donde Tere Rojano se hace cargo de la parte de Matemáticas y Ciencias y Judy Kalman de la parte de Español y Ciencias Sociales. Entre las aportaciones de este proyecto de desarrollo está que ofrece acceso a una diversidad de fuentes de información y formas de representación de ideas y situaciones, crea situaciones de opinión pública, incluye llamados a diversos tipos de materiales que son necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas en el nuevo currículo, ofrece diversos tipos de actividades y múltiples oportunidades de acercarse a los contenidos, fomenta la interacción entre alumnos, permitiendo la expresión y exploración de diversas respuestas o soluciones, y aporta pautas para el trabajo en el aula del profesor. Desde luego los productos son muchos, son prácticamente todos los libros de la telesecundaria, en donde, como les decía yo, la participación del DIE fue compartida con Matemática Educativa. En cuanto a difusión de conocimiento, aquí solamente voy a mencionar los libros que han sido solicitados al DIE ex profeso para consulta de los docentes por distintas instancias. Este material a veces apoya a procesos de capacitación del magisterio y por eso son solicitados. Están en las bibliotecas escolares, están en las bibliotecas de las escuelas normales y también en la biblioteca de los centros de actualización del magisterio. También, en algunos casos, la unidad de publicaciones de CEP es la que nos ha pedido cierto tipo de materiales. Para su serie Los Libros del Rincón están esos, y hay otros 2, uno que se llama Haceres y Deshaceres de la Lengua Escrita y lo que cuentan las historias de Colón. La Dirección de Desarrollo Curricular del Preescolar también nos pidió un título, profeso para ellos, que se llama Hasta el 100 no, y las cuentas tampoco, entonces ¿qué? Y una de las aportaciones más importantes en este rubro ha sido la solicitud que nos hizo la Secretaría sobre la serie Tesis DIE, más de 30 títulos, fue una edición especial que para completar los acervos de las bibliotecas de los centros de actualización del magisterio. Y esta parte ha sido como las series tesis, ustedes no sé si lo sepan, pero al final de cuentas son las tesis del DIE que reciben cierto reconocimiento, que tienen cierto reconocimiento por su calidad y que reciben dictamen de publicación, y eso forma parte de lo que se llama serie tesis DIE.
También algunos de los, en este rubro de la difusión, algunos de los libros que dan cuenta acerca de las investigaciones que hemos desarrollado por solicitud de terceros y que han sido publicados, están en este apartado, estos que les mencionaba yo, que fueron objeto de discusión en el Senado, pero también están estos de prácticas escolares y docentes en la escuela primaria multigrado, publicado por el CONAFE, y este de evaluación cualitativa del impacto del programa para abatir el rezago educativo, publicado por la SEP, entre otros, pero que de alguna manera han pasado a formar parte de la consulta. Ahí está la que se refería hace rato, Roberto, que debe estar todo publicado, no lo sé, pero eso sí, de manera particular, lo ha sido para el sector educativo. En cuanto a la política educativa, les decía yo que tenemos documentos para la discusión sobre política educativa que nos han solicitado pues secretarios de Educación Pública o bien subsecretarios. Entre esos están las consideraciones acerca de un programa nacional prioritario de capacitación para el trabajo, o están límites y posibilidades de la formación escolar para el trabajo, el nivel medio superior no universitario del sistema escolar, o educación básica, la reforma como un proceso integral, la articulación de la secundaria en la educación básica, análisis y recomendaciones, y bases para el programa sectorial de educación 2001-2006. También hemos participado en consejos nacionales de especialistas en educación para opinar sobre la política educativa, como el Consejo de Especialistas para Educación, en donde sale un documento, Los retos de México en el futuro de la educación, la participación de muchos miembros del DIE en los consejos interinstitucionales que ya ahorita están cancelados después de las críticas que de ahí salían acerca de lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, eso estaban funcionando, participamos en ellos, ahora ya no funcionan porque no hay recursos para la reunión. Esa fue la razón que nos dieron, pues, por eso se cancelaron las reuniones. Y también hay documentos para la política, hemos producido documentos para la política educativa internacional, como es el caso de la educación superior en México, de SAL UNESCO, de autoría de María, nuevos contenidos de la educación técnica y profesional del nivel medio, lineamientos y estrategias, y finalmente formación de profesionales de la ETP, nuevos enfoques pedagógicos. Nuestra participación también ha sido a la crítica a la política educativa, aun cuando no nos hayan pedido nuestra opinión, y siempre lo hemos hecho. Y uno que es histórico, que a todos los colegas que consulté nadie se acordó del nombre, pero todos nos acordamos, que fue en la época del licenciado Bartlett, cuando él era secretario, y traía el programa de prueba operativa, con la cual nosotros no estábamos de acuerdo. Habíamos sido consultados al respecto y entendemos que no tenía por qué tomar en cuenta nuestra opinión. El problema fue que cuando hizo la presentación del programa, de la prueba operativa, dijo que el Centro de Estudios Educativos y el DIE respaldaban y habían asesorado ese programa. Y entonces con el Centro de Estudios Educativos hicimos un simposio, que lo único que me acuerdo es que es la última parte de la reforma necesaria. Nadie se acuerda de la primera parte de cómo se llamó ese simposio, pero fue para hacer público lo que nosotros opinábamos acerca de ese programa. Y la última, que es la más reciente, que seguramente algunos de ustedes conocerán, que es nuestro pronunciamiento a la política educativa actual, de la cual me voy a permitir leer la primera parte de una carta abierta, nada más para sentar la posición del DIE y cómo es que nos pronunciamos frente a la política. En medio de las serias deficiencias e insuficiencias en la condición que requiere la educación del país, la SEP ha otorgado a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación facultades excesivas, no solo para definir políticas educativas, sino también para fijar orientaciones pedagógicas. El aporte sostenido de profesores en servicio, de especialistas y de investigadores a la educación del país
ha quedado excluido por los intereses políticos coyunturales del gobierno federal y la burocracia sindical, a la que se refería también hace rato Tere Bracho. Entre los anuncios del Programa Sectorial de Educación y la Alianza por la Calidad de la Educación, destaca por su trascendencia la reforma curricular integral de la educación básica, centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias. En el presente ciclo escolar, se pondrá en marcha por etapas un nuevo plan de estudios para primaria, así como otras medidas que afectan al nivel básico. Manifestamos nuestra preocupación por aspectos particularmente graves de este proyecto y a continuación enlistamos lo que nos parece que está mal. Y finalmente, quisiera yo retomar esto del fortalecimiento académico del DIE, lo que ha significado para nosotros participar en este tipo de proyectos, pero también el costo que ha tenido en cuanto a la evaluación de los que la evaluación personal de los que hemos participado en ellos. Efectivamente, como se ha venido diciendo en las otras mesas, la CUPEI, que es la instancia que evalúa el desempeño académico de los investigadores del DIE, no ha acabado de entender, o nosotros no nos hemos acabado de explicar sobre la importancia de este tipo de proyectos. En algunos casos es porque los proyectos de investigación, pues dados sus resultados, han sido enlatados por las instancias que nos lo han solicitado. En otras ocasiones, cuando, bueno, no son publicados y pertenecen por contrato el derecho de publicación a las instituciones que nos contratan, y en otras ocasiones sí se publican los resultados, pero no están publicados por casas comerciales y entonces tampoco tienen valor curricular. Y por otro lado, pues desde luego toda nuestra participación en los libros de texto, al final de cuentas son libros de texto, y los contenidos son matemáticas, español, primaria, y parece ser que eso tiene poca importancia, poco valor. Como decía Tere, bueno, la cantidad no caben, no da el campo para poner la cantidad de libros que han circulado, han sido de nuestra autoría, pero que desde luego no tienen el valor que nosotros pensaríamos que tiene para las instancias evaluadoras, pero aún así seguimos insistiendo en participar en este tipo de proyectos porque entendemos que en una institución de la calidad del CIMBESTAB que es sostenida por un país como el nuestro, que tiene muchos problemas económicos, lo menos que podemos hacer es contribuir con nuestro conocimiento a la resolución de los problemas del sector educativo. Y no obstante esto, bueno, pues no obstante el poco reconocimiento o la baja valoración que tiene este trabajo para las instancias que nos evalúan, no hemos dejado de participar en ello, aunque sí se nota en la historia ciertos momentos de ausencia de ciertos investigadores que obviamente han atendido estos trabajos que tienen un mayor valor curricular. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, noches casi ya. En primer lugar, agradecer al DIE la invitación. La verdad que siempre es un gusto estar aquí. Deben saber que yo cuando vengo me siento en mi casa, fue mi casa, sí. Como personal académico del CIMBESTAB durante varios años, primero de matemática educativa y después del DIE, dicen que uno debe tener claro cuáles son sus orígenes para no perder identidad, y una raíz grande está aquí, así que es un honor. Muchas gracias. La verdad, Jimmy, es impresionante cuando lo ves así, cuando nos mandaste todo lo que se ha hecho. Yo creo que todo este trabajo merece una mayor sistematización y me sumo a lo que dijo Roberto. Mis comentarios van a ir en la línea y le dije a Jimmy que por favor dejara esta lámina, porque de alguna manera yo vengo de este lado, pero después estuve de aquel lado cuando tenías los convenios y cuando tenías la contraparte, ¿no? Me fui del DIE en el año de 93,
con la idea de pedir un permiso, una licencia que iba a durar escasamente un año o un poco más, que era lo que le faltaba al sexenio para terminarse. Nunca jamás pensé que me iba a ir por 14 años y que finalmente iba a renunciar a la plaza de investigador. Creo que fue muy importante para mí esta formación y este conocimiento que traía, digamos, y esta ilusión también de impactar en la educación, buena parte generada aquí en las paredes de esta institución, y que me sirvieron fundamentalmente para lo que luego fue mi tarea como directora general de materiales. Les empiezo contando una anécdota. Recuerdo muy bien que en aquellas épocas estábamos precisamente, cuando yo llegué al DIE, en el gran pleito con Bartlett, ese era el momento, y entonces los colegios de profesores eran a veces muy álgidos y para una investigadora Nobel como yo, a veces un poquito confusos en función de qué es lo que nos tocaba hacer, además de pues entrar en estos intensos momentos de discusión. Y recuerdo una reunión, en aquel momento Eduardo Weiss era el jefe del departamento, una reunión con Justa y con él, en el que yo les expresaba como mi necesidad de establecer más caminos de contacto y de vínculo, pues porque finalmente nuestra razón de ser, además de la investigación, pues tenía que ver justamente con impactar la educación del país, ¿no? Y ahora que estaba, no sé cómo me regresó, hacía muchos años que no pensaba en eso, pero ahora que que María me invitó y que después Irma me hizo favor de mandar sus documentos, las imágenes de aquellos días empezaron a regresar poco a poco, como si estuviera en el diván. Entonces, con todo aquello me fui a la SEP y lo primero que tocó fue el tema de los libros de texto. Creo que había dos ideas bastante claras en mí cuando empecé con el puesto de directora general de materiales educativos. Era una dirección general que no existía, que había que construir, y la primera tarea tuvo que ver con los libros de texto gratuitos, no con su selección, porque fue como dijo ya Jimmy, por el método de concurso, sino después con su edición, su publicación. Y en ese sentido, una de las ideas fuerza que teníamos ahí era cómo hacer para que los resultados de investigación, para que las ideas importantes que se habían generado desde la reflexión, desde el conocimiento de la educación, pudieran llegar a impactar a las aulas. Y me rebasó el asunto porque los libros que salieron en realidad venían ya con esa fuerza. Los libros que mencionó Jimmy, los de la tercera generación, los libros de matemáticas y los libros de español, son en buena medida resultado del trabajo de investigación en este espacio, en el DIE, pero llevado en una seria y importante transposición didáctica a difundir un conocimiento creado para otro espacio, pero que se comunica de una manera muy particular a través de los libros de texto. Y de una manera muy natural creo que empezó a fluir una relación entre la Secretaría de Educación Pública de ese tiempo y las instituciones académicas, y de una manera muy especial del CINVESTAV y particularmente del DIE. Debo resaltar también que esa invitación precisamente a formar parte de la Secretaría de Educación Pública vino de otro exmiembro de esta comunidad, que es Olac Fuentes, y que a partir de ahí la concepción de secretaría, o sea, lo que estaba como contraparte en esta relación con el CINVESTAV, pues venía también de un conocimiento muy estrecho de la academia, y de eso voy a hablar en un momento más, ¿no? Las tareas que particularmente me correspondían a mí se ven muy entrelazadas con toda esta serie de
líneas y de fuertes proyectos que nos ha presentado Jimmy, porque tenían que ver por una parte con lo curricular, donde creo que se estableció un estrechísimo lazo y interlocución con el departamento, que lamentablemente hoy no fluye como fluía. En la elaboración de materiales, muy especialmente en la elaboración de libros de texto, pero también en la elaboración de libros para el maestro, como ya comentaste. Destacar particularmente en los libros para el maestro, en este curso al que se refirió Jimmy, que coordinó David Bloch, y del otro lado de la SEP, Hugo Balbuena, otro egresado de esta institución y otro miembro, digamos, en distintos momentos de equipos de trabajo y de investigación del Departamento de Investigaciones Educativas, que hoy sigue en la Secretaría de Educación Pública. Ese curso que empezamos hablando de él en un restaurante en la calle Monterrey, ¿te acuerdas, David? Como una idea que empezó a fluir, se convirtió, creo que, en uno de los proyectos más importantes de los últimos años en la Secretaría. Recientemente, la directora del INE, cuando presentó en diciembre, Margarita Zorrilla, los resultados de PISA en la Secretaría de Educación Pública, y al explicar el aumento, aunque todavía no satisfactorio, pero importante, muy significativo, mayor que en otros países, de los resultados de matemáticas de los alumnos de 15 años entre 2003 y 2009, justamente ponía la hipótesis precisamente de la cantidad de maestros que se habían formado con este material, y inclusive, como decía Jimmy, de los egresados de las normales que ya habían empezado a trabajar con estos materiales, y el impacto que eso podía tener en los alumnos, por supuesto, en la enseñanza de las matemáticas. Ya vi que hay un estudio sobre eso y me encantaría en algún momento comentárselo de regreso a Margarita Zorrilla, porque creo que pues sí es una hipótesis, valdría la pena investigarla bastante más de fondo, ¿no? Bueno, yo también quería, y tengo aquí en mis notas, Jimmy, resaltar lo que dijiste ahora sobre la COPEI y sobre el SNI. Al principio de la relación establecida entre la Secretaría de Educación y particularmente el área que estaba a mi cargo y los investigadores, especialmente los del DIE, había como mucho entusiasmo. Después de un rato empezaron a padecer las consecuencias del SNI, de la COPEI, y se vivió con mucha fuerza la dificultad para encontrar en ciertos momentos investigadores dispuestos a llevar a cabo proyectos. A mí me parece que este asunto debería seguirse explorando más a fondo para las cifras que dices que no caben en la cajita, y para que el público que no lo sabe lo conozca. Los libros que estuvieron vigentes de la tercera generación, particularmente los que tú mostraste, que tenían tirajes de alrededor de 3 millones de ejemplares anuales, y que estuvieron vigentes pues indistintamente, pero si lo tomas como un promedio, 10 años, impactaron a 30 millones de niños mexicanos. A mí me parece que ese impacto no puede ser equiparado a un libro de texto, que sin quitarle tampoco ninguna importancia, porque me parece que también los libros de texto que circulan comercialmente tienen un impacto y son importantes, pero un libro de Estado como tiene un impacto que es difícilmente igualable en otro país y en otras circunstancias. Y todavía, habiendo estado en la Secretaría de Educación y habiendo tenido acceso, digamos, a compañeros funcionarios de la Secretaría de Educación Superior y por lo tanto del Sistema Nacional de Investigadores,
es algo que nunca hemos logrado convencer con suficiencia y que yo creo que debiera seguirse insistiendo sobre el tema de la investigación aplicada y del desarrollo, las dos cosas. Tere habló de la investigación aplicada, yo además le sumo el desarrollo, me parece que tiene que ser algo que también debiera estar ahí. En la parte de investigaciones no mencionaste un estudio que yo quiero retomar, porque no está en la categoría de los estudios que planteaste, pero que fue un estudio importante para mí, un estudio que hicimos con Susana Quintanilla al final de la administración pasada, y que también tiene que ver con el impacto. En uno de los libros de texto de ciencias naturales se incluyó una hoja que invitaba a los alumnos era un libro, no era cualquier libro de ciencias naturales, era un libro de ciencias naturales en el que se hizo un trabajo fuerte de profundización en la educación sexual en los años 90, y se le pedía a los alumnos que nos dijeran qué les parecía el libro, ¿no? Y la verdad es que después de muchos años acumulamos una cantidad impresionante de esas cartas, que pues estaba sencillamente en el archivo de la Dirección General. Entonces, con el apoyo de Susana logramos ordenar el archivo, hacer una digitalización, hacer un trabajo mucho más de fondo, y pues Susana nos hizo una revisión crítica y un análisis que publicó después y pues básicamente, digo, se pueden decir muchas cosas, el artículo de Susana está ahí como tantas otras cosas, pero en términos de lo que es la reacción de los niños a la educación sexual en sus libros fue siempre muy, muy positiva, y a veces iban mucho más allá de lo que uno podía esperar. Otro punto que creo que vale la pena resaltar en esta relación, y que ciertamente no debe haber sido un propósito del DIE cuando se creó, ni tampoco de su maestría o de su doctorado, pero es el semillero que generó, ¿no? O sea, me parece, y que sigue generando. No solamente de aquí salió Lac Fuentes, o salí yo, o estuvo Silvia Schmelkes, que también fue personal académico, aunque en reversa, ella estuvo primero en la CEP y después vino al DIE, pero muchísimos otros funcionarios que en distintas capacidades, directores generales como pues Rodolfo Ramírez, Alba Martínez, Alberto Navarrete, el propio Francisco de Seano, que fue asistente de OLAC aquí en el DIE, Lino Contreras, que trabajó conmigo en publicaciones, justamente las tesis. Ese es un trabajo que empezamos nosotros y que me da muchísimo gusto ver hoy en el lugar en el que está. Y tantas otras gentes, digo, Noemí García sigue hoy como directora general adjunta, Rebeca Reynoso, Mónica Schulmeister, Miguel Ángel Vargas, Celia Díaz, Hugo Balbuena, Eva Moreno, Marta Dávila y otros que seguramente se me quedan en el tintero. El DIE no pensó que los estaba formando para llegar allá a tomar decisiones.